La ira de Dorotea. Este ha sido un personaje que ha marcado la historia desde el primer capítulo hasta el final. Dorotea, la madre Dorotea, que a través de la historia yo me dije, wow, ¿cómo harán volver al personaje mientras veía en los primeros episodios? Porque se ve que a gritos la historia pedía tanto de Dorotea y mucho más a Raquela. Por eso es que esta historia se ha escrito magníficamente en cuanto a narrativa. Me encanta cuando las historias cierran, o sea, con lo que empiezan, cierran la historia, la cierran, pero la cierran muy bien. Ese es el caso de Dorotea, pero claro, para poder hablar de ella y sus razones y las consecuencias que va a tener sus actos durante la segunda temporada con respecto a las máquinas pensantes, tenemos que hablar de aquello que vimos en ese primer capítulo, que es precisamente, se pudiera decir, es un antecedente de lo que va a ser el personaje o en lo que trasciende el personaje en la historia y el triángulo de conflicto, porque en Dune lo que se establecen son tercias de conflicto. Por ejemplo, solo por mencionar algunos, el conflicto Keiran, Inés y Constantine. Allí va a haber una tercia de conflicto. El otro conflicto que va a haber es, o que ya hubo, mejor dicho, fue Javico, Natalia y Francesca. Y aquí tienen una base, la base de esta historia que genera variados de los conflictos alternos que crean raíz dentro de Doom Prophecy es el conflicto Valia Harkonnen y Dorotea. Pero esto viene de Raquel. Quien hace nacer toda esta problemática es Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel es la madre fundadora. Eso es primero y principal. Entonces, ella es la que establece los estatutos de lo que debería ser la hermandad. Se ve que es un personaje potente y de hecho la historia la pedía porque ella precisamente vivió lo que fue los conflictos de las máquinas pensantes. Es como si habláramos de la guerra mundial, de esas guerras mundiales en nuestra vida real. Bueno, ella vivió algo similar, pero que en este caso es esa guerra contra las máquinas pensantes. Entonces, aquí hay mucha experiencia y sabiduría, pero claro, ella lo transmite a ambas, siendo ella su nieta, Dorotea, personaje clave. ¿Por qué? Porque ella se va por el camino de la fe. Ella quiere hacer lo que piensa es el bien. Es lo que piensa, ojo, detalle allí. Yo no es que esté muy de acuerdo, uy, cuidado con Dorotea, es lo mejor del mundo y su camino es del bien. No, 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 no. Su camino es el de la fe y no necesariamente por allí se puede lograr lo mejor para todo el imperio. Ese es mi pensar. Pero ¿cuál es el detalle? Y es allí donde precisamente lo que yo estoy diciendo es lo que percibe a Raquela. Por eso es que ella no elige el camino de su nieta Dorotea, sino que elige a Valia. A Valia, y ahí, claro, ahí es donde se cree ella misma, Raquel, oye, queriendo hacer el bien, genera una fractura enorme que trae consecuencias para todo el futuro del imperio. Y es todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, todo, desde las uniones para generacionales para poder ubicar una hermana en el trono, entre los demás conflictos que hubo en la historia, hasta inclusive Desmond. Viene de aquí, por eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Elige a Valia y se crean dos facciones, entre comillas. Pues yo sinceramente lo que veo es que Dorotea aplasta, masacra en ideología y en cuanto a control a la hermandad en este momento de la historia. Pero ¿qué pasa? Raquel le dice, tienes que hacer todo lo necesario. Esa fue la frase. Con esa frase Valia dijo, hagamos desastre. Pero ¿cuál es el problema de la decisión de Raquel? Que Raquel cree que Valia va a seguir el camino de ella. Eso no es así. Eso no es así. Porque Valia sí tiene una tendencia a seguir la estructura hermandad, claro que sí,
pero en ella lo que verdaderamente hay en su corazón es Valia Harkonnen por encima de todo. Y eso es lo que no ve Raquela. Y de hecho no lo ha visto, no lo ha notado. Ella cree que Valia va a seguir el camino de la hermandad por encima de todo. No, 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 no. Entonces, claro, se crea un conflicto, sucede todo lo que sucede con Dorotea. Entonces, de esa manera, sucede todo lo que sucede con Dorotea. Ustedes lo vieron. Eliminada, la masacraron. Take your knife, put it into your throat. Le hacen la voz, le ejecutan la voz. En inglés suena mucho mejor. En inglés, escúchelo en inglés. En inglés está mucho más potente esos aspectos para transmitir maldad que tiene la serie, ¿no? Con respecto a la voz. Y a través de eso, bueno, pues muere. Y yo me decía en aquel momento, ¿cómo van a hacer que Dorotea, como que, ¿cómo va a resolver esto? Yo me decía, no, no, de verdad, yo me decía, ¿cómo se va a resolver esto? Entonces, bueno, empecé a ver la historia y aquí viene el elemento clave, la pieza clave de la historia, que es la hermana Laila. Al principio, de verdad, yo no votaba por ella. Yo decía, no tengo un voto de fe por ti, muchachona, te veo demasiado débil, o sea, como un personaje demasiado débil y me cuesta, en mi caso, empatizar con este tipo de personajes. Me recuerda mucho a Shinji. No sé si ustedes vieron Evangelion u otras historias así donde hay personajes muy frágiles o extremadamente débiles que cuesta como para que hagan las cosas. Entonces, en ese tiempo en el que ellos meditan y tal y reflexionan, wow, consumen demasiada historia. Entonces, no me llevo muy bien con ellos, pero resulta que ella ha ido de los abismos de la narrativa hacia la cima olímpica de la narrativa, porque es de lo que más me ha gustado de la historia y estoy muy contento por la actriz, de verdad que sí. No tenía fe en ti, muchacha, no tenía fe en ti, pero me has demostrado que los milagros existen. ¿Por qué? Porque ella, gracias a ella, precisamente a ese personaje, Sister Laila, se ven variados elementos que fueron muy atractivos en la serie, como por ejemplo lo fue la agonía, que fue un proceso por el que ella pasó y la primera que sufrió esa agonía fue Raquela, al transmutar el veneno Rosac. No olvidemos eso, son detalles pequeños, pero son pizcas gloriosas de historia que nos presenta Dune, que tenemos que tener en mente para poder comprender la sucesión de hechos que sucede, que nos están contando. Entonces, ella sufre la agonía y también sufre la resurrección. Entonces, en la resurrección, oye, ¿qué me voy a esperar que el personaje va a resucitar? Va a ser una resurrección bastante particular. No es que estaba muerta y volvió a la vida y ya. No, 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 no. Fue mucho más allá, porque fue una resurrección transgeneracional. Es decir, pueden resucitar, o mejor dicho, resucitan todas las generaciones asociadas a la hermana Laila. Este fue un momento de sufrimiento que a su vez contribuyó con el miedo, con la histeria de los hermanos. Claro está, en aquel elemento fue más central los ojos que veían en la oscuridad, es decir, el elemento de Smoker. Pero no podemos dejar de lado que en la histeria también contribuyó la muerte de la hermana Laila, porque hizo crear miedo dentro de la hermandad, y no solo dentro de la hermandad, sino que hace que empiece la locura de la madre Tula y valga la rima. Y si te agrada esta reseña, suscríbete que me ayudas mucho con eso. Entonces, surge toda la trama de la hermana Tula. La hermana Tula, aunque no lo creas, es clave. Este personaje que está aquí, es el personaje base o clave para todo lo que ha sucedido en esta temporada, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque es por ella que sucede toda la locura dentro de la hermandad. Fíjense que Valia Harkonnen la deja a ella a cargo. Dios mío, Santi, Valia no sabe lo que ha sucedido allá.
Es una histeria, es una histeria todo lo que sucedió allá a nivel global gracias a este personaje. Y sucede todo lo que sucede con la hermana Laila, con Raquela. Ella no sabe lo de Dorotea, pero bueno, suceden otros elementos allí y ella se va. Ella se va. ¿Por quién? Por el otro elemento base de la historia, que es Desmond Hart. Oye, esto está muy bien. Esto está muy bien sutilmente conectado. Entonces, todos los elementos que acabo de nombrar caen, es una consecuencia que cae sobre Valia Harkonnen. Valia Harkonnen, joven, tengo que destacar, me agradó mucho más que Valia Harkonnen mayor, aunque no lo, o sea, este personaje que está aquí, esta actriz es potente en los aspectos de villanía, o sea, lo goza. Se ve que el personaje está gozando y cuando hace los gritos, me encanta también. Entonces, dejo este elemento, es que es clave, porque claro, une las dos generaciones, es decir, desde Raquela hasta la actualidad, hasta Inés inclusive, que es lo que vamos a ver en la siguiente temporada. Mientras que la ira de Dorotea se va sembrando. Bueno, se va sembrando o no, quedó allí en pena, porque lo que nombré anteriormente, que fue la agonía, ese elemento permitió que la Sister Laila nos mostrara a nosotros todas esas generaciones que están en ese limbo, pero no solo ese limbo, sino que la hermana Dorotea está en pena y logró hacer contacto. Allí es donde nos decían, miren, muchachos, lo que se viene Raquela y se viene Dorotea. Y claro, tienen que venir porque Valia Harkonnen ha cometido uno de los mayores pecados. ¿Y cuál es uno de los mayores pecados que cometió este personaje? Y es lo que vimos durante el episodio. En cierta manera, nosotros lo sospechamos. Nosotros lo sospechamos. Pues yo me decía, oye, si había la facción de Valia Harkonnen, que sinceramente eran como cuatro. Eran como cuatro: Francesca, Tula, Kasha y Valia. Eso sí, eran varias de ellas de poder. Pues Kasha también era madre de muy alto poder. Mucho. Estas hermanas, oye, lo que sí tenía la facción de Valia es como que poderes. Como que poderes. En cambio, la facción de Dorotea, lo que tenían para ellos era la fe. Pero claro, viene la voz, viene no sé qué cosa, pues claro, las van a masacrar y eso es lo que sucede. Ellas están felizmente rezando, ese es mi problema con el aspecto de la fe. Todo es rezar, pero es que no todo puede ser rezar, hay que ejecutar. Pero es allí donde tú te consigues los conflictos de la vida real. Están las personas que solo rezan y esperan que un ser divino haga las cosas por ellos. Y están los que ejecutan. Entonces, ¿qué pasa? En ellos hay un conflicto. Porque los que ejecutan se llevan por delante los buenos pensamientos o wow, el camino de bien que quieren hacer los que rezan, y aquí lo tenemos. Pero claro, Valia se pasa porque es que los masacra y Dorotea es que Dorotea es tan inocente, Dorotea, es tan inocente que cuando regresa de la resurrección, ella piensa que está en el mundo real. Oye, muchachona, por Dios, tú te estás viendo que estás resucitando en un cuerpo súper extraño. Ella como que empieza a recordar y yo, bueno, ok, está bien. Pero tú tienes que notar que están sucediendo cosas súper extrañas en ti, súper extrañas en ti. Entonces, el punto es que ella se va dando cuenta de las cosas, de lo que sucede a su alrededor y la tristeza llega a ella, la desesperación llega cuando se da cuenta que su facción, o mejor dicho, sus hermanas, porque no lo digo como hermandad, ella de verdad las veía como hermanas. La hermana Cano, aquí las tengo, está la hermana Cano, la hermana Esther, la hermana Avermar, la hermana Jessie. Ella las llama a todas pensando que están vivas y todavía le dice la sister Emmeline que están muertas,
no es que estén muertas, sino que algo sucedió con ella. Yo ahí no pude comprender bien si ella le dice en ese momento que están muertas y ella como tal no lo cree. Claro, yo quedo como ella. Y cuando ella va a los registros, que son los registros de las hermanas Mentat, se da cuenta de la realidad y es que las han masacrado. Y ella une cabos. Fue Valia Harkonnen y la ira de Dorotea se hace presente. Ese fue el momento, ese fue el memento. Memento, memento en todo su esplendor. Ok, que marcó el episodio. Yo me dije, aquí Dorotea, la venganza al máximo. Y va a cumplir lo que prometió. ¿Y qué fue? Iba a destruir la máquina pensante, a Anirul. Va hacia allá y en ese proceso es que le muestra, les da con la verdad, golpea con la verdad a las hermanas que viven en la actualidad. Entre ellas, las hermanas que nos han representado, porque claro, no todos los personajes pueden brillar, tiene que ser pocos para una historia, ¿no? Entonces, las hermanas que nos representan su mayor reacción son la hermana Evelyn, Emmeline y la hermana Jen, Sister Jen. Y ella les muestra la verdad, que Valia Harkonnen construyó su legado, su hermandad, su Valia Harkonnen por encima de todo en pilares de sangre, en pilares de sangre que derramaron las hermanas Cano, Eivermar, Jessie, Dorotea, todas ellas, porque fueron muchas. Una sola solamente sobrevivió y fue la hermana Ávila, que ella sobrevive es por el miedo. Es allí donde Dorotea ejecuta su ira. Me ha encantado el episodio. ¿Qué quieres que te diga? Es majestuoso aquí lo que estoy contando. Es que yo me imagino a los escritores haciendo la escritura y ahí dicen, ajá, y este final lo unimos con el principio. Y pa. Esto es una maravilla, loco, es una maravilla. Está muy bien. Me ha encantado, Dorotea, de verdad, felicitaciones ya como actriz a quien hace de la hermana Laila. O sea, el personaje Laila no me agrada, pero cuando esa actriz entra en el cuerpo de Dorotea y en el cuerpo de Raquela, la historia de un Prophecy llega a los cielos. Si te ha agradado esta reseña, suscríbete, nos vemos.